Hola amigos, bienvenidos, buenas tardes, noches, días. Y bueno, cumpliendo el compromiso, creo que solamente he faltado en 2 semanas, más o menos, creo, un día de subir un video. Pero bueno, no se preocupen, vamos bien, espero poderlo lograr. Y en este video voy a compartir un tema que salió a raíz de un video anterior en donde hablé sobre, ya no me acuerdo, perdón. Eh, hablamos sobre el equipo que es recomendable para un programador. Hubo muchísimos, yo creo que el 90%, 95% hicieron comentarios muy similares a los que hice en el video, o sea, hablando de su experiencia. Y bueno, pues creo que ahí puedes ver los videos, los comentarios, perdón, en el video, donde pues hacen algunas observaciones. Hay gente, de hecho, que sabe mucho más que yo en la cuestión de procesadores y por ahí hacen algunas observaciones. Te invito a que las veas en el video. Están por ahí en una parte de esto. Voy a crear una lista para estos videos, ¿vale? Pero bueno, chicos, vamos al grano. Vamos a hablar en este video, porque les digo de dónde sale el tema. En ese video, en los comentarios, por ahí hubo algunas opiniones y diferencias. Y vamos a hablar sobre eso, que es sobre qué sistema operativo deberíamos utilizar los desarrolladores, ¿vale? Lo primero, creo yo que, y los comentaba en la mayoría de los videos, que siempre hay los dependes, ¿no? No podemos decir que hay una verdad absoluta, creo que no lo hay ni para casi nada, ni para la religión, ni para el amor, ni para nada, así que va a ser muy complicado esto, que nos pongamos de acuerdo. Pero sí hay casos donde depende, ¿vale? Y yo les puedo decir mi experiencia. Primero, les voy a decir cuál es mi experiencia con los sistemas operativos. Con el sistema operativo que tengo menos experiencia, creo que es Mac, con los de Mac, ¿ok? Con los de Apple, pues, con Mac OS. Creo que tengo alrededor de unos 6 años de experiencia, que uso la computadora Mac, digamos, de tiempo completo, ¿vale? Yo creo que un 60% de mi tiempo la utilizo. En los últimos años, de hecho, más o menos, yo creo que me la compré más o menos, igual y a lo mejor un poco más, 6 7 años, ¿vale? Esa es mi experiencia. Más de 5 estoy seguro, ¿ok? Bueno, esa es mi experiencia con Mac. ¿Cuál es mi experiencia con Windows? Pues bueno, yo empecé con Windows, la primera computadora que toqué tenía Windows, de hecho tenía, bueno, MS2, la primera computadora que toqué hace, pues ya cuando yo tenía, pues 12 años más o menos, esa fue la primera vez que yo toqué una computadora. Y utilicé la línea de comandos en el caso de Windows y utilicé, pues bueno, la versión 3, o sea que muchísima versión. Después utilicé el 95, me tocó usar 98, utilicé el Windows XP, por supuesto, que creo que ha sido lo mejor, y hasta Windows 10, que también creo que es la segunda mejor, ¿no? Entonces más o menos esas fueron mis pasos. Pasé por Vista también y todo eso. O sea, Windows lo tengo usando pues desde que toqué una computadora, ¿no? Hubo un lapso de tiempo en el que no la usé, que fue en el tercer caso. ¿Cuál es mi experiencia con Linux? Bueno, yo Linux lo usé desde antes de la universidad. Un año más o menos, un año o 2 años a lo mejor antes de la universidad. Y durante toda la universidad lo tuve por necesidad de las materias y algunas cosas que a fuerza nos jodían que usáramos Linux. Y por ahí todavía lo tuve un año o dos en un equipo, ¿vale? Entonces, con Linux he de tener... Con Mac tengo 5, bueno, vamos a ponerle 6 años de experiencia, ¿vale? Con Linux tengo unos 7 más o menos y con Windows he de tener unos 15 años, no, 14 a lo mejor, 14, 13 años, ¿vale? Entonces, esa es mi experiencia con todos los sistemas operativos. De hecho, da la casualidad que en una época, unos 4 años, usé completamente Mac, unos 6 años utilicé completamente Linux y unos 6 años de verdad solamente utilicé Windows, por ejemplo, ¿no? Al principio, de hecho, mis primeras etapas fueron utilizar Windows, digamos, de tiempo completo. Después utilicé Linux y finalmente combiné con Windows y con Mac, ¿vale? Esa es mi experiencia. Entonces, en base a eso que les comparto, es lo que les voy a dar mi opinión, ¿vale? Por eso es muy importante esto que estoy compartiendo primero, para que antes, pues bueno, de criticar o de hablar o de quejarse, pues bueno, entiendan cuál es mi experiencia. A lo mejor, no sé, alguien tiene toda la vida usando Mac y bueno, puedes tener otra diferencia completamente, ¿vale? Entonces yo no estoy casado de entrada con ningún sistema operativo, creo que está muy claro. Hoy en día desarrollo en Android, o sea que trabajo con otro sistema operativo en mi tiempo completo, o sea que no estoy casado con ninguno. He probado, puedo decir, casi más de 5 años todos, o sea que creo tener bastante experiencia como usuario.
Y he estado como usuario y he estado de lado como cuando ya me convertí como desarrollador. Entonces, ¿cuál sería la experiencia? Lo primero es que les puedo decir que hoy en día, si tuviéramos que escoger tres opciones, yo sé que muchos están enojados con la vida, son talibanes y si no piensan igual que ustedes se encabronan. Pero yo pondría en mi tercera opción, sí pondría Linux, ¿vale? No muy lejos de las demás, pero la pondría como tercera opción. ¿Por qué? Eh, en el día a día de un desarrollador, además de trabajar, digamos, en una compañía, aunque trabajes como freelance, normalmente tenemos un problema, algo muy fuerte, que es el tema de las herramientas, ¿vale? Nos gusta o no, la verdad, si hay buenas herramientas para Linux, sí las hay, pero las mejores no siempre están ahí. Eso es algo muy... Y no digo de que sea mejor porque sea más poderosa. Ojo, estoy diciendo de que sean mejor porque la industria las adopta, ¿vale? Entonces, sí, en lugar de Photoshop puedo utilizar GIMP, puedo utilizar no sé qué y otras opciones. Pero al final, a veces va a ser complicado hacer que el mundo se acople un poco a ti. Es más fácil tú acoplarte al mundo, ¿vale? Vean que ni siquiera estoy hablando de calidad, ni de rendimiento, ni de que si yo tengo todos los permisos sobre la puta máquina. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero en la cuestión de que de repente por algo necesitas ayuda de un desarrollador. Por ejemplo, estamos en una empresa, yo estoy utilizando acá una computadora con Linux y el diseñador está utilizando una Mac. Entonces yo de repente por algo aquí necesito que me eche una mano, que mueva algo, que me ayude. El diseñador se va a ir para atrás, ¿vale? Nos guste o no, tenemos que acoplarnos. No estoy diciendo que sea una mala opción, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que normalmente hay una barrera de resistencia. Muchos dirán, pero es que eso hay que solucionarlo. Bueno, eso ya es otro tema de otro video, ¿vale? Yo lo que estoy diciendo es que es muy complejo. Y me ha pasado, por ejemplo, en el caso de Android, por ejemplo, muchas personas que quieren trabajar, desarrollar aplicaciones Android, cuando trabajan con Android Studio en alguna de las versiones de Linux, se complican la cabeza. Yo, la verdad, les voy a ser muy sincero, y yo creo que muchas veces lo que sucede con Linux es que la mayoría de las personas que lo quieren usar no tienen esos conocimientos y le juegan al tanteo, le juegan al tonto, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que luego, pues por eso, por estar empeñados en querer estar usando, pero ni siquiera preocuparse por entender cómo funciona de verdad el sistema operativo, pues bueno, se meten en unos líos y a veces me hablan de verdad por tonterías, ¿eh? Es que mira, la carpeta del SDK dice que debería estar acá y no está acá. Entonces digo, bueno, pues coño, es que pues le haces un grep y ya está, lo buscas y listo, o sea, haces una búsqueda. Entonces te das cuenta de que, bueno, están usando Linux por la moda de usar Linux, ¿vale? O por la etapa de usar Linux, porque todos tenemos esa etapa de usar Linux, yo también la pasé, ¿vale? Entonces les digo, la verdad es que es muy complicado, ¿vale? Yo le veo bastantes limitantes desde que a veces queremos buscar ayuda, buscar referencias o que alguien nos eche una mano, ve Linux y se espanta y listo, nos quedamos a veces sin recibir una mano. Entonces yo por eso lo pondría. Luego tengo un debate muy fuerte en la cuestión, y no por mucho atrás, ¿vale? Un debate entre Windows y Mac. Durante muchos de los últimos, les decía yo, los últimos 6 años, 7 a lo mejor he estado usando Mac y la verdad es que yo estaba muy contento porque me da ciertas capacidades que como un buen usuario, digamos, de consola, a veces estás acostumbrado a hacer cosas en la consola sin tener que estar abriendo y abriendo y abriendo cosas y tienes esa libertad. Luego la cuestión está de los escritorios también. Personalmente la uso mucho, me acomoda bastante bien, a diferencia, por ejemplo, en Windows, que me imagino que por ahí debe haber alguna opción de que puedas tener eso, pero en principio pues, antes no la había y en principio no es tan natural, ¿no? Como la tenemos. Si alguien trabaja, por ejemplo, con Linux, creo yo, cuando trabaja con Macs, aunque al principio el 50% de ustedes se encabrone, pero creo que al final aprecias también porque tienes muchas cosas a las que sí puedes acceder todavía o entender cómo funciona la máquina, pero tienes también herramientas y cosas muy bonitas que funcionan muy bien y que están muy bien hechas, pero que normalmente a diferencia de Linux ese es un problema. Estás acostumbrado a que todo esté gratis, ¿vale? La gente que usa Linux está muy acostumbrada a eso, no se trata de atacarlos, pero la verdad es que creo que está muy mal y lo van a ver en las grandes compañías. Muchas sí utilizan Linux, muchos me dicen, es que yo conozco Facebook, utiliza Linux, sí, que no sé qué, sí, pero también hay muchísimas que no, ¿vale? O sea, eso es muy importante. Entonces, esa cuestión se agradece mucho de Mac, pero la verdad es que las últimas
2, 3 años con la mierda que se han montado de los puertos, es un dolor de huevos, la verdad. Entonces yo ahí en esa opción, por ejemplo, yo nunca abandoné Windows como tal, de hecho tampoco he abandonado el Linux, por supuesto, pero ya no lo uso ni el 10% de mi tiempo de trabajo, a lo mejor un 10 puede ser, dependiendo de algunas cosas que luego tengo que configurar, algunos trabajos que tengo que hacer y que sí creo que es lo más factible, pero en principio lo tengo, digamos, en mi tercera máquina, por decir, no lo tengo ni en mis dos primeras computadoras. Entonces, en la cuestión de Windows creo que es algo muy bueno. De entrada, bueno, la compatibilidad que hay en cualquier herramienta, software, hardware, todo con Windows es genial, es de entrada, ¿vale? Y del otro lado, la calidad del software que nos ofrece Mac es muy alta, muy, muy alta. Las herramientas siguen siendo las mejores de calidad. A lo mejor Excel, que es la mejor herramienta de Microsoft, creo, pues bueno, nos da lo mismo en Mac o en Windows, pero en general las mayorías, alguna de diseño que menciones o alguna no sé, hasta de para repositorios, por ejemplo, las mejores herramientas que he visto visuales para el manejo de repositorios, por ejemplo, están en Mac también. Entonces, la verdad es que sí creo que ahí hay un debate conforme más cuestión de gustos, pero hoy en día la verdad es que mucha gente también, así como yo creo, poco a poco va dejando de lado un poco la Mac o la computadora de Apple, porque pues bueno, ya es un dolor, les digo, de cabeza, de nariz, de ojos, todo, la cuestión de los puertos, de la conexión, y la verdad es que es muy, muy doloroso luego tener que estar nada más comprando una fregadera que vale tanto para que al final puedas conectar y conectar ahí otra cosa, porque al final así no funciona. Entonces, la verdad es que en esa cuestión creo que ha caído. Si me preguntan como herramientas de desarrollo, creo que las tres son válidas, tanto Linux, Windows o Mac. En principio les digo, personalmente, Windows creo que lo ha hecho muy bien ya últimamente. Ha trabajado estupendamente lo que podamos encontrar de herramientas. Y, por ejemplo, yo en mi caso usé muchas veces Windows porque el editor principal que me gustaba, el Notepad++, el Notepad++, era mi favorito y pues estaba en Windows y ya está, ¿vale? Por eso lo utilizaba un poco más, es el que más me gustaba a mí, por lo ligero, por lo sencillo, por lo rápido, por lo práctico, por la realidad. En el caso de Mac, por ejemplo, pues el Xcode, que es una súper gigante, gran herramienta, y que en su tiempo, pues bueno, no teníamos a lo mejor una herramienta tan así, lo más parecido era Visual, y pues ya sabemos que tenía limitaciones, ahora ya no, ahora está Visual Studio Code, entonces cambian las cosas. Ahora puedes tener Visual Studio Code en tu Mac, yo lo tengo y pues está genial, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que se van considerando. Ya no me voy a meter mucho el tema de compatibilidades, pero como es bastante claro, pues la mayoría de los fabricantes de hardware, software se inclinan por Windows y también saben que tienen que atender la cuestión de Apple porque pues bueno, es la que les interesa. Y Linux tan es así, lo que estoy comentando, que pues sabemos que Linux Torvald ha tenido muchos enfrentamientos con Nvidia, por ejemplo, con Intel, por ejemplo, por la cuestión. A veces él critica la cuestión de la calidad, que no se da la mejor calidad, o que a veces no tampoco se le presta atención en el caso de Linux, algunas cosas que ellos pues consideran muy importantes. Y bueno, ahí está la clara prueba de que pues digamos no hay un divorcio a nivel tecnológico ya tan marcado como antes, pero sigue habiendo ciertas limitantes con esa cuestión. Y muchas veces el tiempo que a veces un usuario, por ejemplo, hablando de Android Studio, se dedica a hacer que al final funcione todo bien, 2-3 horas, creo que se las podría dedicar a el desarrollo o a aprender o a estudiar o cualquier tipo de cosas. Que al final no estoy diciendo que si eres un usuario Linux abandones Linux, eso no estoy diciendo, ni estoy diciendo que es una mierda, nunca ni siquiera lo he mencionado. Lo que estoy diciendo simplemente es que a veces por cuestión de práctico se ha utilizado así. De hecho, les digo, muchísimas compañías hoy en día, a diferencia de lo que se crea, no están molestas con pagar algunas cosas, algunas licencias, y prefieren pagarlas y tener algún tipo de soporte. Que Linux también se puede, por supuesto. De hecho, mucho del open source vive de eso, de los tickets o de los tiquetes de soporte y de la ayuda, por ejemplo. No viven de la herramienta, viven del servicio, del software, por ejemplo. Y eso creo que es muy, muy valioso, muy importante, de hecho. Pero en general les digo, así es como más o menos está la tendencia, ¿vale? Yo solamente les pido que por aquí abajo platiquen de manera respetuosa, sobre todo porque les digo, siempre va a salir un talibán por ahí de cualquiera de los tres sistemas operativos, Windows, Linux o Mac, pero más sobre todo, normalmente conozco mucho más talibanes de la cuestión de Linux, ¿vale? Simplemente comenten por ahí su opinión, cuál ha sido su experiencia, por ejemplo, de ustedes. Les digo, a mí mi etapa de Linux fue 2 años antes de la universidad, durante toda la universidad. De hecho, mi versión favorita de Linux sigue siendo y siempre fue Slackware. Fue como que lo mejor
que me he sentido lo más cómodo. De hecho, no me gusta tanto Debian, por ejemplo. No me gusta nada Ubuntu, por ejemplo. No me considero fan. De hecho, me gustaba más Slackware por cómo venía configurado y no te hacía muchísimas cosas por defecto. Y así yo entendí muchas cosas. Y creo que por lo menos es la versión que a mí me deslumbró cuando la conocí. Por ahí hay otras que tengo también que me gustan, pero les digo no tantas. Pero no soy nada fan del tema de Debian. Pero sé que pues, es una parte muy importante en la cuestión de Linux. De hecho, por ahí hay tres versiones principales de Linux que son como de las que derivan todas las demás, ¿vale? O bueno, son, digamos, sí, se derivan un poco de las demás de ahí, ¿vale? Por ejemplo, Debian, digamos que es el abuelo de Ubuntu, por decir, ¿no? Y así tenemos Slackware, que es otra corriente, por decir, de trabajar. Y tenemos así más y más adentro nos podemos ir metiendo, ¿vale? Pero bueno, espero que les haya ayudado esto. Entonces, trabajen con lo que se les dé la gana, no cambien su opinión. Simplemente les vengo a compartir cómo es que normalmente está ahora el mundo en cuestión del sistema operativo, en versión del desarrollo que utilizas. Y nos vemos. Bye bye.